Les habla su amigo Ignacio López Tarso para recomendarles que vean ustedes el programa Reencuentro con México. En nombre del grupo Por un País Mejor, le damos la más cordial bienvenida a este esfuerzo que realizamos para rendir tributo a mexicanos y mexicanas del ámbito artístico, cultural, político y académico. Pongámonos de pie. Visitamos a uno de los actores más importantes de nuestro país, un referente de la lengua hispanoamericana y una verdadera leyenda viviente de la actuación. Él es el señor Ignacio López Tarso. Ignacio López López, su verdadero nombre, nació en la Ciudad de México el 15 de enero de 1925. Con 94 años cumplidos y más de 70 años de trayectoria, rendimos tributo a uno de los mayores actores de habla hispana. Maestro, gracias por recibirnos. Encantado. ¿Qué han sido? Más de 7 décadas en los escenarios. Sí, qué bueno, ¿no? Ya es mucho tiempo, pero ha sido muy grato. Me ha ido muy bien en mi carrera de teatro. He podido hacer los grandes personajes del teatro universal. ¿Cómo cuáles? Muchísimos. Como Edipo Rey de Sófocles, los padres griegos, los abuelos griegos que son los amos y señores de la cultura occidental, ¿no? Los amos y señores del teatro. Y luego todos los clásicos españoles del siglo de oro, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Vélez de Guevara, Fernando de Rojas, Guillén de Castro, y una cantidad enorme de grandes escritores del siglo de oro español, de ese maravilloso teatro en verso que ya no se hace. Ya nadie hace ese tipo de teatro. Y yo lo hice durante muchos años y me encantó. Me encantó hacer ese tipo de teatro. Reinar después de morir, La Celestina, Las Mocedades del Cid, El Alcalde de Zalamea, El Villano en su Rincón. Una gran cantidad de obras del siglo de oro español. Maravilloso, con Álvaro Custodio, con Ofelia Guilmain, con Augusto Benedico, con Guillermo Orea, con Amparo Villegas y con el maestro Custodio, con Álvaro Custodio, que fue el que creó en México el teatro clásico español de México. Me gusta mucho el teatro, lo disfruto muchísimo. Lo gozo mucho desde los ensayos, la memorización, la investigación de los personajes, todo me divierte y me gusta mucho, mucho, mucho. ¿Cómo fue esa primera ocasión que pisó un escenario? La primera vez, yo creo que fue en el colegio. Estaba yo en una escuela en Temascalcingo, en el Estado de México. Y ahí en la escuela el maestro dijo, yo quiero formar un grupo de teatro, ¿quién quiere pertenecer? Yo dije, yo, maestro. Y desde entonces él me escogió y le gustó mi trabajo y entonces ya era yo el estelar en la pequeña compañía de teatro de la escuela. Y en el pueblo de Temascalcingo había un teatro antiguo muy bonito y ahí hicimos para el público del pueblo varias obras, que esta fue mi primer escenario en el que estuve ya de un teatro. Y tuve el gran gusto de que hace algunos años, vino aquí a mi casa. Yo tengo muchos años de vivir aquí. Vino a mi casa el presidente municipal de Temascalcingo, donde yo había estado, y me dijo, yo soy el presidente municipal de Temascalcingo,
supe que usted fue al Teatro de Temascalcingo la primera vez que pisó un escenario. Pues sí, es cierto. Pues queremos que nos acompañe. Venía con unas personas de la presidencia municipal, me presentó con ellos, que se venga usted con nosotros, vamos a Temascalcingo, porque lo está esperando allá el pueblo, para ponerle su nombre al teatro donde usted se presentó por primera. ¿Cómo nace su vocación por la actuación? Pues casi de chiripada, ¿no? Porque yo leía mucho, durante mi juventud leí mucho. Y hubo una época en que me interesó mucho la poesía y cayó en mis manos un libro que me gustó muchísimo sobre poesía mexicana y un poeta en especial que se llamaba Javier Villaurrutia. Y Javier Villaurrutia fue mi primer maestro de teatro. Yo lo leí, me gustó tanto que cuando me enteré que era maestro de la escuela de teatro, fui a buscarlo. Me presenté, le dije, maestro, leí este libro, me gustó muchísimo de usted, supe que es usted maestro en esta escuela, vine a conocerlo y a que me firme este libro, que ya soy un gran admirador de su poesía. Y me dijo, ¿y qué haces? Pues nada, estudié esto y yo he andado por ahí, hice teatro en Temascalcingo y esto. ¿Por qué no te quedas como oyente en mi clase? Y me quedé como oyente y ahí me quedé. En la Escuela de Teatro de Bellas Artes, que en esa época estaba en el tercer piso del Palacio de Bellas Artes. Todo el tercer piso del Palacio de Bellas Artes era la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes. Entonces esa fue mi primera escuela. Ahí estuve 3 años, los primeros 3 años, con el maestro Villaurrutia. En el segundo año el maestro se murió muy joven, tenía 47 años, y en un diciembre, creo que el día de Navidad precisamente, de un síncope cardíaco, una cosa así cardíaca, murió muy joven. Y yo seguí en la escuela con otros maestros, con Salvador Novo, con doña Clementina Otero, con el maestro Fernando Wagner, con el maestro André Moró, el maestro Moró, que por cierto fue la primera vez que yo vi esa obra maravillosa, Cyrano de Bergerac, que es teatro en verso, francés, del final del teatro romántico francés. Él la hizo en francés en Bellas Artes. Yo me quedé extasiado, yo dije, ojalá que un día pudiera yo hacer ese personaje maravilloso. Lo pude hacer. ¿Cómo recuerda Ignacio López Tarso su propia niñez? Pues de muy niño tuve una aventura terrible en relación con mi padre, porque estábamos en Veracruz. Yo nací en México, Distrito Federal, nací en la villa de Guadalupe, muy cerca de la Basílica, y mi padre era militar entonces, y lo cambiaban con mucha frecuencia. Y entonces, muy niño, de meses, me llevaron a Veracruz, a vivir a Veracruz. Y en Veracruz, mi padre se topó con el problema de que el general con el cual él trabajaba, el general Escobar, se levantó en armas contra el gobierno establecido. Fue en el final de la revolución, en 1929, yo tenía 4 años. Yo nací el 15 de enero de 1925. Tenía 4 años cuando en Veracruz el general Escobar se levantó en armas contra el gobierno federal. Los cercaron, los agarraron,
los derrotaron, los agarraron presos y fusilaron a muchos ahí sin juicio ni nada. Párate, cabrón, vámonos. Los fusilaban. Ahí estuvo mi padre a punto de ser fusilado. Lo salvó un amigo ferrocarrilero que lo disfrazó lo pintó todo de negro, de carbón, y así se salvó mi padre y así llegó a la casa. Pero yo tenía 4 años y un día entra un tipo negro, todo pintado de negro, disfrazado con una ropa rara de ferrocarrilero, no sé cuánto, me agarra y empiezo yo a gritar, cállate, tu papá no grita. Sustazo terrible. Tenía 4 años cuando mi padre regresó ya disfrazado. Tuvimos que salir de Veracruz inmediatamente, casi huyendo. Y de entonces cambió un poco la vida familiar, porque mi padre de militar pasó a ser empleado postal. Entró al correo, lo mandaron en Sonora, cerca de Hermosillo. Ahí, pueblo chico, lo mandaron ahí como encargado de la oficina del correo en Navojoa, Sonora. Y ahí fuimos a dar. En Navojoa fue mi primer vuelo. El correo lo llevaba a Navojoa, un avioncito de una sola hélice y una sola ala. Un avioncito chiquito, un ala y un motorcito. Cabían 2 o 3 gentes. Ahí llegaba el correo cada 2 o 3 días, cada tercer día a Navojoa. Y entonces yo me hice amigo del piloto y un día me dio una vuelta y fue formidable. Yo entonces tenía 4 años en Veracruz, ahí tenía 6, 7, empezaba la primaria. Maestro López Tarso, usted también fue seminarista. Sí. Este colegio que le mencioné ya de Temascalcingo, en el Estado de México, entré al Seminario Conciliar de México, de la Diócesis de México. Estuve ahí en Temascalcingo 3 años. Ahí estudié latín, principio de griego, estudié humanidades, estudié poesía, estudié teatro. Y luego me pasaron aquí, a Tlalpan, donde vivo ahora, aquí cerca de mi casa, al Seminario Mayor, donde ya me iban a hacer algo que se llama la tonsura, que te hacen una ruedita aquí en el pelo, en el cráneo, y te dan las primeras órdenes de diácono, subdiácono, y ya con cierta obligación con la iglesia, ya es un contrato para ser sacerdote, y a donde ya no quise llegar. ¿Por qué? Porque no tenía vocación. Yo no entré al seminario para ser sacerdote. Yo entré al seminario para poder seguir estudiando. Porque allí en Valle de Bravo se acababa mi carrera. Porque tendría yo que venir a Toluca, por lo menos a la universidad, o venir a México, que era más costoso. Y en mi casa no había suficiente dinero para mandarme o para buscarme un lugar donde yo pudiera vivir, o en Toluca o en México, y entonces era muy complicado. El cura del pueblo, que era amigo de mi papá, me dijo, ¿por qué no te vas al seminario? Ahí hay muy buenos maestros, ahí hay muy buen ánimo de muchachos que se levantan muy temprano y que hacen ejercicio, y te vas a divertir mucho. Y sí, efectivamente la pasé muy bien en el seminario, me divertí mucho, hice mucho ejercicio, jugué fútbol, fui portero, fui delantero del equipo de fútbol del seminario. Me querían mucho las monjas, había unas monjas muy bonitas, muy guapas, unas monjitas que atendían al seminario de alimento y de atención, de ropa y de todo eso. Eran monjitas.
Y entonces yo me hice amigo de muchas monjitas. Ahí me hicieron lector oficial del seminario. En el refectorio, que es el gran comedor, un refectorio para 600 muchachos que comían al mismo tiempo, 600, de modo que en absoluto silencio, y a mí me nombraron lector y me trepaban en un púlpito a la mitad del refectorio con un libro. Ahí aprendí a tener buena dicción y a tener emisión de la voz. El padre que me nombró el lector del seminario me decía: te voy a dar unas cuantas lecciones porque yo he sido orador, he sido predicador en la iglesia. Ella era el director de la escuela. Y me dijo: yo te voy a dar unas clases para que sepas hablar y que tu voz se oiga lejos y que modules bien, que abras bien la boca y la A y la O y la O. ¿No? Y ahí me dio mis buenas clases el maestro, se llamaba el maestro Concepción Hernández y todos le decíamos el padre Chón. Pues el padre Chón, el rector del seminario en Temascalcingo, me dio mis clases de dicción y de emisión de la voz y de proyección. Y me subían al púlpito y mientras mis compañeros comían, yo leía vidas de santos, una cosa que se llama el martirologio romano, que están ahí la vida de todos los santos y todo eso, y leía todos los días a la hora de la comida. Me iba muy bien porque luego salían todos los muchachos ya de la comida, me quedaba yo solo y las monjitas me atendían a cuerpo de rey, me daban los mejores platos, los mejores postres, me repetían el plato más rico, me daban los mejores bolillos, todo muy bien. Estaba yo muy bien atendido en el seminario y la pasé muy a gusto, muy contento. Sale del seminario y se dedica a la actuación. Pues fui de bracero después del seminario y fui al servicio militar obligatorio, que entonces estábamos en guerra y México ya había declarado la guerra a Hitler, ¿no? Y entonces era la amenaza de la guerra. Y entonces el servicio militar obligatorio no era como es ahora o como fue muchos años después, de marchar el sábado o el domingo y ya no. Entonces era un servicio militar de ir al cuartel y de vivir allá. Y esta historia continuará.